Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les vamos a hablar acerca de la pedagogía del oprimido, elaborado por los estudiantes de la licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma de Baja California para la materia de psicología comunitaria. Para empezar, les hablaremos acerca de Paulo Freire. Datos biográficos: Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en la capital provincial de Recife, en el noreste de Brasil, y creció en una familia pequeña burguesa. Durante la Gran Depresión de 1929 conoció la pobreza y el hambre. Paulo Freire fue un pedagogo de la liberación de Brasil. El trabajo de su vida es un intento de contribuir a la liberación de los oprimidos a través de la educación popular. En las décadas de 1960 y 1970, luchó como profesor de justicia y solidaridad y, por lo tanto, contra la opresión. Formó parte de un amplio movimiento de liberación, un movimiento popular que criticaba radicalmente el sistema económico existente de ese tiempo. Solo a través de la liberación del capitalismo, de un sistema que glorifica el beneficio y el egoísmo, es posible otro mundo. En iniciativas básicas, en la iglesia, en sindicatos y partidos, estas ideas cayeron en terreno fértil. Cualquier práctica de personas que quieran cambiar algo juntas requiere una comprensión compartida y conocimiento del mundo. Paulo Freire, que exige una práctica de libertad, enfatiza la necesidad de teorías precisamente por esa razón. Así como el opresor necesita una teoría de la acción opresiva para suprimir, el oprimido para liberarse también necesita una teoría de acción. La investigación es el esfuerzo por comprender el mundo, guiado por el esfuerzo para ayudar a poner fin al subdesarrollo, para permitir la libertad para todos. Paulo Freire encarna al intelectual comprometido, que combina el pensamiento y el aprendizaje para un gran objetivo. El siempre nuevo extracto del status quo, su método de sensibilización, tenía como objetivo aprender a leer al mundo. Desde este enfoque, tanto el aprendizaje como la investigación se pueden aprender. Para Freire, la investigación no es un privilegio de menos conocimiento, sino una característica fundamental de todas las personas. El reflejo autocrítico de la propia práctica siempre es también una forma de investigación de las propias acciones y del mundo en el que operamos. No son los que se sientan en la cámara silenciosa los que adquieren el conocimiento de la experiencia, sino los que exploran la interacción entre el sujeto y el mundo. A modo de resumen, Paulo Freire es considerado el pedagogo más importante del siglo XX en América Latina. Su obra inspiró la corriente llamada pedagogía crítica. En 1976 recibió el Premio Educación para la Paz por la UNESCO y recibió más de 20 doctorados honoris causa. Filosofía de vida. Paulo Freire siempre se preocupó de aquellos hombres y mujeres no letrados, de los que no podían construir un mundo de signos escritos y con ello acceder al conocimiento y a la conciencia crítica, pues para Freire el conocimiento no se transmite sino se construye. Siempre promovió una educación humanista que buscase la integración del individuo en su realidad nacional. Algunas de sus publicaciones son La pedagogía del oprimido, 1969, Método psicosocial, 1970, Alfabetización de adultos y concienciación, 1965, entre otras. Sobre la publicación Pedagogía del oprimido. Esta edición definitiva de la obra más notable de Paulo Freire pone al alcance de nuevos lectores un material indispensable para entender las posibilidades y las conquistas de la educación popular. Su pedagogía es un método cuya finalidad inmediata es la alfabetización y en su dimensión más amplia postula la educación como práctica de la libertad. La teoría de Freire coloca a los sujetos en condiciones de replantearse críticamente las palabras de su mundo para, en el momento debido, conocer y expresar su propia palabra y así asumir lúcidamente su condición humana. Para lograrlo, en un régimen en el que los más explotados menos enuncian, los oprimidos tienen que entablar
una lucha contra los dominadores también en el nivel del lenguaje. Este aprendizaje es la vía que muestra pedagogía del oprimido. La educación y la humanización. Según Freire, la deshumanización, que es la consecuencia de la opresión, afecta a los oprimidos y a quienes oprimen. Para él, el principal deber del ser humano es ser un hombre nuevo que supere esta contradicción en la que no exista ni opresor ni oprimido, dando como resultado un hombre libre y humanizado. Una de las formas que también contribuía a esta deshumanización, según su criterio, era la educación bancaria, porque en ella el educador conduce al educando a la memorización mecánica de los contenidos, siendo los educandos tan solo una especie de recipientes con los que se deposita el conocimiento, generando de esta forma la pasividad y con ella la llegada de la opresión. Antes de continuar, se tiene que explicar qué era la educación tradicional, o educación bancaria como se conoce. Para Paulo, el educador brasileño no permite que la conciencia de la realidad y la liberación en los educados. Esa educación era únicamente para la clase dominante, dejando a los oprimidos en una oscuridad total. Los oprimidos estaban tan inmersos en este engranaje de estructura, de dominación, que el sentimiento de libertad, o inclusive pensar en luchar por ella, era un sentimiento de amenaza. Tenían miedo de acusar a otros. A los oprimidos se les había instalado un sentimiento de inferioridad tan profundamente en ellos que cuando descubren que no son libres, quieren serlo, pero tienen miedo a serlos. Con su propia riqueza es un derecho que no se puede transmitir a otros. Esto lo justifican con frases como que los oprimidos son incapaces y perezosos. Ahora bien, el pueblo latinoamericano se vive en la opresión por fuerzas sociales superiores, dos grupos opresores, que no permiten su liberación. Pablo señala que la liberación para los oprimidos tendrá un parto muy doloroso. En el momento cuando alcance su liberación, este oprimido se convertirá en un hombre nuevo. Pero para que esta transformación se dé, las masas oprimidas deben tener conciencia de su realidad y se deben comprometer en su liberación total. En algunos casos, el opresor puede llegar a tener algún gesto sentimental hacia el oprimido, pero únicamente para que este gesto llegue a ocurrir, el oprimido tendría que estar en su fase de transformación. ¿A qué nos referimos con esto? De que el opresor seguirá con su pensamiento que el oprimido es únicamente perezoso. Estos pensamientos no van a dejar al opresor a menos que se percate de que el oprimido ya está siendo una persona más individual. La honestidad de estos gestos puede ser muy diferente dependiendo de la persona. Por ejemplo, en algunos casos se puede llegar a únicamente dar este gesto por mera obligación. En cambio, en otras ocasiones, puede ser un acto de amor puro. La pedagogía de los oprimidos tiene un poder político para que con conciencia social pueda enfrentar a dominación opresora y buscar la transformación social y política de esa realidad. Para esto, los nuevos trabajos educativos deben buscar que el oprimido tome conciencia de su situación de opresión. Los oprimidos luchan contra la cultura de la dominación, señalando que en esta lucha se llega a la violencia, en el momento en que el opresor obstaculiza al oprimido. Pablo nos habla de algunas cualidades indispensables para ser un buen docente. Nos recalca que estas cualidades no son algo con lo que nacemos, sino que son desarrolladas con la práctica. La primera cualidad sería la humildad. Nos menciona que al tener humildad nos da pie a entender que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo, o que todos sabemos algo y todos ignoramos algo. De esta manera podremos escuchar a quienes nos buscan sin importar su nivel intelectual. Al ser humilde, podremos escuchar a los demás y tener un diálogo. Por ejemplo, si nosotros no tenemos esta humildad, difícilmente escucharemos a quien no consideramos que está a nuestro nivel. Al contrario, solo nos centraremos en nosotros mismos y nuestras propias ideas. No lograremos el diálogo
al solo escucharnos y vernos a nosotros mismos. Recalca que ser humilde no se trata de minimizarnos o dejar que pasen por encima de nosotros, sino estar siempre abierto a aprender de los demás y a enseñar a los demás, de permitirnos dar y recibir el conocimiento. Por lo tanto, algo que no debemos de tener para ser buen docente es la arrogancia ni el autoritarismo. Con una persona autoritaria nos referimos a aquella que es lo contrario de la humildad. Una persona con arrogancia selecciona a quienes escucha. Con esta solo hay una verdad que será impartida y esta verdad será quien termine con la ignorancia de los demás. No le importa qué es lo que los demás saben o si tienen algo más que aportar. Pablo nos menciona que cuando hay autoritarismo, ya sea en un padre, una madre, maestro o maestra, es de esperarse que los alumnos o los hijos de estos lleguen a ser rebeldes a este sistema autoritario, pero también puede causarles apatía, obediencia exagerada, al punto de no tener sus propias ideas, críticas o resistencias sobre lo que se le impone. Incluso llegan a renunciar a sí mismos y a temer a la libertad de tan amoldados que están en esta educación. Otra cualidad que necesitamos es la amoricidad. Esta amoricidad debe de estar encaminada no solo al aprendiz, sino al proceso de enseñanza. Sin esta cualidad, los maestros no podrían continuar con su labor, ya que si se tiene amor por la enseñanza, el maestro puede llegar a superar las injusticias que se le llegan a presentar, como lo es el luchar por la injusticia del salario. Menciona que la amoricidad lleva de la mano a la valentía, ya que esta también ayuda a luchar contra las injusticias o las negatividades que se enfrenta el maestro. Esta virtud es importante, pues sin ella nos dejaríamos paralizar por el miedo, sin llegar a luchar por lo que queremos o deseamos. Sin la valentía, los profesores podrían conformarse con lo que viven y tener pensamientos como, esto siempre ha sido así, ¿qué podría yo hacer para cambiarlo? Este tipo de comportamiento podría ser una manera cómoda de sobrellevar las cosas. Sin embargo, lleva consigo una renuncia a luchar, y esto, nos menciona Pablo, nos lleva a no vivir ni existir. Otra virtud que menciona es la tolerancia. Esta tolerancia no debe ser entendida como una forma de soportar al otro solo por ser cortés. Si hacemos esto, nos dice Pablo que lo toma como una hipocresía, puesto que realmente no estamos conviviendo con lo diferente, sino solo disfrazando nuestra intolerancia hacia ello. Otra cualidad es la seguridad. Un educador debe estar seguro de lo que hace, por qué y para qué lo hace. Si lo que hace le conmueve o hiere la dignidad de los demás, siempre buscando la justicia para sus alumnos. Un profesor puede llegar a tener un alumno preferido dentro de su aula, mas no puede impedirle a los demás alumnos tener los mismos privilegios o tratos que le daría a su alumno favorito. También se menciona que un educador debe vivir con paciencia e impaciencia. Menciona que la paciencia por sí sola traería consigo una situación de acomodación en donde no buscaría su sueño, llevando así a la persona a un estado de inmovilidad en donde no buscaría el progreso. Mientras que al solo tener impaciencia, llevaría a la persona a tomar acciones de manera constante y ciegamente, sin buscar una buena técnica o estrategia para llegar a su objetivo o sueño. Es por eso que lo adecuado sería vivir en una relación armoniosa, sintiendo la paciencia e impaciencia a la vez. Esto va de la mano de la cualidad que Pablo llama como parsimonía verbal. Menciona que quien vive sintiendo paciencia e impaciencia difícilmente perderá el control de lo que habla, mientras que si se vive solo con paciencia, la persona llegará a hablar de manera floja y de buen comportamiento. Sin embargo, si se llega a tener un discurso de esta manera con los estudiantes,
les hará pensar que todo o casi todo es posible. Por otro lado, un maestro que vive de forma impaciente tendrá un discurso con sus alumnos en donde expresará todo su enfado, siendo así un habla con falta de irresponsabilidad, puesto que no lleva consigo un objetivo. En esta parte nos recalca que es importante vivir en tensión entre la paciencia e impaciencia, y no vivirlas de forma intercalada o cambiar constantemente de un estado de paciencia pura a la impaciencia descontrolada, ya que esto llevará a causar inseguridad en los alumnos. Esto también puede pasar con los padres. Al tener actos de paciencia e impaciencia de manera descontrolada hacia sus hijos, les llegan a crear inseguridad. Es por esto que Pablo también nos menciona la importancia no solo de amar, sino de aprender a amar. Esto es importante tanto en los padres como en los maestros, al ser la influencia más directa en los aprendices. Una de las últimas virtudes que menciona Pablo es la alegría de vivir. Para una buena práctica educadora, deberíamos entregarnos por completo a la vida y no a la muerte. Esto no quiere decir negar la muerte. Aunque tengamos la alegría de vivir, también tendríamos que aceptar existencia de razones para vivir la tristeza. Puede haber deslices en esta alegría por vivir, sin embargo, se debe estar dispuesto a superarlas. Esta alegría por vivir es lo que hará a un profesor a buscar la alegría en la escuela. Como resumen, son la humildad, la amorosidad, la valentía, la tolerancia, la ética, la justicia, la tensión entre la paciencia y la impaciencia, la parsimonia verbal, lo que ayudará al progreso, a formar una escuela alegre y feliz. Una escuela que no tiene miedo al riesgo y se niega a mantenerse inmóvil. Una escuela en donde se actúa, se crea y se ama, y no una en donde enmudece a sus alumnos. Hola, muy buenos compañeros. Hoy les voy a platicar sobre los ejemplos que se viven actualmente en la sociedad. Y el más importante es que Paulo Freire nunca dejó de hacerle de frente al modelo del sistema educativo que está en la actualidad, ya que tenía un punto de vista muy diferente que otros, que él mencionaba que el educador siempre o se ve muy por encima de los alumnos, ya que lo ven como o lo trata como simples ignorantes, seres ignorantes. Y menciona de que la necesidad de que los individuos sean conscientes de que están siendo oprimidos para poder alcanzar la libertad que ellos buscan. Hasta el día de hoy, con la era de la digitalización, de la era de internet, se ve más vigente de que los alumnos están siendo oprimidos por no saber nada. Ok, un ejemplo importante es la alfabetización. Que no basta con enseñar a alguien a leer o escribir, ya que también se debe ayudar a generar una visión propia de sí mismo a través de estas herramientas que son el leer y escribir. Una educación que enseñe a ser consciente de su propio papel como un mecanismo es que la persona, es decir, que ponga en manos de estas herramientas importantes para poder analizar la sociedad, de que lo que está bien, lo que está mal, es si está siendo oprimido o es un ser que oprime. No se trata de tanto de impulsar ningún tipo de revolución. Es como una rebelión analítica que sea propio de sí mismo, analizarse. El oprimido es necesario que vea los mecanismos de su propia presión y al estar consciente de que es oprimido pueda combatirlo utilizando las herramientas de leer y escribir. El alumno de vacío también se puede describir como alumnos vasijas, mejor dicho, vasijas vacías,
que es complementado con el conocimiento que le da el profesor. Se ve que gracias al tipo de conocimiento que tiene el docente, a esta educación todos los alumnados acaban siendo de la misma forma. De la misma forma es convertirlo en un empleado más para la sociedad. Aquí el docente toma como el papel de protagonista, que se ve que es su importancia es dedicar a rellenar o llenar la vasija, educando o dándoles contenidos importantes. Pero el docente lo que hace es recortar información importantes, que lo que pueden llevar a que no estén los alumnos bien informados, llegándose a ocurrir que las palabras del docente tengan sinsentidos. Esto conduce a que los alumnos tendrán que memorizar varios contenidos, varias informaciones como si fueran simples vasijas, que el docente tiene que rellenar como si fuera un vaso de agua de conocimiento. Las cuentas bancarias es que en la educación, con el simple hecho de introducir al alumno conocimientos que sean oportunos, de esta forma que los alumnos serían como cuentas bancarias, con el objetivo de recibir los depósitos, guardarlo y archivarlo, donde el profesor es quien realiza las transferencias. Por ello ocurre que siempre los maestros son quienes enseñan y saben, mientras que los alumnos son los que aprenden y adquieren conocimiento y no saben de nada. El educador es el quien habla y el educando es el que escucha. Por eso el maestro es el que da disciplina y oprime a los alumnos, y los alumnos son disciplinados y son oprimidos. También cuenta de que la sociedad o los individuos es una marioneta. El autor expresa que el culpable de la educación sea como es actualmente es por culpa o por misma la sociedad en sí misma, y su concepto del hombre como una marioneta que se mueven por hilos para darle directriz que va de su vida. Por ejemplo, el Pinocho esperando que Geppetto le diera vida y le da una directriz. El Geppetto es el oprime para que siga educando al Pinocho, y el Pinocho es el oprimido. Este concepto de que dan por hecho ya la concepción de bancaria que esteriliza que el mundo sea humanizado. Es importante inculcar a los individuos el significado y los valores que necesitan la humanización, y no convertirla en simples palabras o en simples marionetas, lo que haría que el resultado surgiera de sí mismo. Hay que tomar en cuenta que vivimos un mundo muy interactivo. Por decirlo, es que vivimos varios millones de personas, cada una con su propio yo, con su propio ser, por decirlo. Por lo tanto, sería muy beneficioso realizar debates en clases y fomentar la facilidad para expresar un gran número de opiniones al respecto de un tema importante, y que los individuos tengan la capacidad de saber escuchar lo demás y a respetar las opiniones. Hay que tomar en cuenta de que si el individuo no hace frente a lo oprimido, siempre seguirá así. Por eso es importante en tener conciencia de ser una persona oprimida. En la actualidad hay docentes que se creen superior por saber más, y eso le da o tiene la sensación de tener poder hacia los demás, y por eso utiliza ese tipo de poder de ser
el ser individuo, el ser el que oprime a los demás. También en lo político hay personas de que se aprovechan de ese tipo de poder. Por eso es importante de que hay que mover o actualizar el tipo de sistema educativo. Durante la segunda mitad del siglo XX se generalizó la educación liberadora para la formación de las masas populares en el mundo. La educación libera a los hombres de la dependencia y busca concientizar a las masas para que conozcan su realidad y busquen los cambios necesarios para su progreso. Se dio la importancia al humanismo educativo y se luchó por defender los valores dignos del hombre. Asimismo, se buscó potenciar las fuerzas dinámicas de creatividad y progreso de los educandos, creando conciencia en ellos sobre la realidad de su situación social y económica. El educador brasileño Paulo buscó con su nuevo método de aprendizaje, con el cual se esperaba que despertara el interés y la integración del hombre y la cultura a base de sus propias experiencias personales, preocupándose para que todos los seres humanos cultiven el espíritu crítico y responsable de su participación, la cual los llevaría a su transformación social. Los oprimidos lograrán su liberación solamente cuando adquieran conciencia de su problema y sientan en carne propia los efectos más negativos de la opresión. La liberación solamente se realiza con la praxis de la liberación, o acción reflexiva de los oprimidos sobre la estructura opresora para transformarlas. La pedagogía de la liberación tiene una función política en la sociedad, pues parte de la situación real de los pueblos del tercer mundo, en donde la mayoría de las personas son analfabetas y no tienen acceso a lo más elemental para poder subsistir. De aquí mismo podría partir la lucha constante entre los oprimidos, que son las clases sociales más bajas, y los opresores, que son la minoría dominante. Según Freire, es necesario concientizar a los analfabetos y a todas las personas sin recursos económicos, para que a través de la alfabetización y la educación básica se lleve a cabo el conocimiento de la realidad social. Para esto, el labor de los maestros debe de ser tratar de liberar al hombre de las alineaciones y conciencia dominadora u opresora. El educador debe actuar de modo que la transmisión del saber debe ser un auténtico trabajo humano. Y eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que con esto haya quedado un poco más en claro sobre qué es la psicopedagogía del opresor. Muchas gracias por su atención.